Mm, Listo. Muy buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la asesoría número 10, pero vamos a empezar con 4 preguntitas sobre el tema pasado que fue malnutrición y obesidad. Entonces, en la primera pregunta nos ponen un casito clínico sobre un niño de 5 años que en los 2 últimos meses presenta cuadros recurrentes de infecciones de la vía respiratoria superior, además retraso de crecimiento y bajo peso. La exploración física muestra edema generalizado, ascitis, atrofia muscular y áreas de la piel descamativa en el tronco y las extremidades. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que muestran los estudios de laboratorio? A beta-lipoproteinemia, B, hipocalcemia, C, hipoaminemia, anemia megaloblástica o hiperglicemia. A ver, ¿ustedes qué dicen? Vamos a resaltar acá cuáles son los hallazgos más importantes, ¿no? Estos son los... ¿Cuál creen ustedes? Ujú. Muy bien, Carlos. Hipoluminemia, exactamente. Y bueno, la explicación es porque el paciente está presentando lo que es la clínica del edema, ¿no? El edema generalizado que es secundario a lo que es una hipoluminemia que nosotros que sabemos por temas pasados que causa la disminución de la presión oncótica y la extravasación de todo lo que es el líquido intravascular. Muy bien. La siguiente pregunta, factor para malnutrición proteica, excepto, o sea, ¿cuál de estos no es un factor de riesgo para la malnutrición proteica? A, pobreza, restricción dietética, infecciones frecuentes, alcoholismo crónico o uso de suplementos dietéticos. A ver, ¿quién me dice esto? Ujú. Muy bien. Uso de suplementos dietéticos, exactamente. Aquí es importante que se sepan tanto las causas de malnutrición primaria como secundaria, ¿ya? Porque eso también les puede venir. Ya, otra fija que siempre preguntan. Vitaminas que se sintetizan de manera endógeno, excepto niacina, biotina, vitamina D, vitamina C o vitamina K. ¿Cuál de estas no es una vitamina de vía endógena? O sea, producida por nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Muy bien, vitamina C. Recordemos que niacina, la biotina también es la vitamina B7, por si acaso ya. A veces pueden preguntarlo con otro nombre. La vitamina D y la K son las 4 únicas sintetizadas por nuestro organismo. Y para cerrar, paciente varón de 5 años presenta molestias visuales, por lo que es traído a la consulta. Al examen de oftalmología se evidencia queratomalacia. La mamá dice que por las noches el niño presenta miedo a la oscuridad porque no ve nada, por lo que no le gusta que apaguen la luz. Usted sospecha del déficit de A, vitamina K, B, vitamina C, C, vitamina A, vitamina E o vitamina D. Aquí hay que fijarse. Ujú. Muy bien. Aquí hay que fijarse. Muy bien, Fabiana, muy bien, Carlos. Aquí hay que fijarse bien en el déficit, ¿no? Ese fija, también les mencionaba en la clase pasada, que ese cuadrito de déficit de vitaminas, apréndanselo bien, al derecho y al revés, porque les van a preguntar les van a poner la enfermedad, todo un caso clínico largazo, y al final lo que tienen que ver es la enfermedad y buscar el origen. Mm, ya, listo. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es la clase de infecciones intra y extracelulares. Esta clase número 10 y la siguiente son 2 clases en las cuales vamos a ver lo que son enfermedades infecciosas. En esta nos vamos a abocar principalmente infecciones bacterianas, parasitarias, micóticas, y en la siguiente clase vamos a desarrollar más que todo infecciones virales. ¿Ok?
Entonces, siempre empezamos por algunas generalidades para sentar, recordar un poco de estos conocimientos que ya los hemos visto en cursos anteriores, ¿no? En microbio, en inmuno, en parásito. Entonces, para refrescar un poco la memoria, saber que las enfermedades infecciosas representan un gran problema de salud pública. ¿Por qué? Porque si bien algunas se erradican, eh, aparecen otras nuevas como el SARS-CoV-2. Segundo, el tema de la vacunación a veces es, en muchos países, muchas personas lo ignoran por algunas ideas que tienen, etcétera. Y tercero, por la gran resistencia a los antimicrobianos que tenemos hoy en día, ¿no? Porque la gente se automedica bastante. Entonces, todo parte de que el huésped, en este caso estamos hablando de enfermedades infecciosas humanas, que somos nosotros, va a haber la presencia, crecimiento y multiplicación de determinados agentes patógenos. Entonces, como vamos a ver más adelante, los agentes patógenos tienen factores de virulencia, que son diferentes moléculas que tienen diferentes capacidades de penetración, infección, diseminación. Entonces, lo que va a pasar es que estos agentes patógenos, por diversas vías de transmisión que ya las vamos a ver más adelante, van a invadir tejidos, van a invadir fluidos, cavidades del organismo que normalmente son estériles, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo agente invasor, todo agente desconocido o, o que esté en un lugar en el que no debería estar, lo que va a desencadenar es una respuesta inmune inflamatoria. Y lo que va a producir el cuadro de esta infección es consecuencia de esta respuesta inmune inflamatoria, que ya sabemos que puede ser innata y puede ser por el sistema inmune adaptativo. Entonces, puede haber una clasificación de acuerdo a su evolución de tiempo, siempre por periodos de tiempo, y esto que se les quede para toda la vida. Cuando hablamos de una enfermedad hay que situarnos si es aguda, o sea, que quiere decir que es de horas o de muy pocos días, subaguda, y una enfermedad crónica. Porque la clínica en una enfermedad aguda va a ser mucho más florida. En cambio, la crónica a veces pasa un poquito desapercibida. Por otro lado, su clasificación es también por el agente etiológico, es decir, por microorganismos. Cuando yo hablo de microorganismos, a ver, perdón. Cuando yo hablo de microorganismos, estoy hablando pues de bacterias, de bacterias, perdón, de bacterias, lo voy a escribir acá, bacterias, parásitos, hongos. En cambio, cuando yo hablo de estructuras acelulares, estoy hablando de virus, de priones, ¿no? Que no son propiamente microorganismos, sino que son estructuras acelulares, pero que tienen capacidad patógena. Luego la clasificación por el cuadro clínico, es decir, si es un síndrome, es una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad tiene una causa determinada. En cambio, el síndrome agrupa un conjunto de signos y síntomas que puede estar presente en muchísimas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome febril está presente en un montón de infecciones, el síndrome ictérico en muchas enfermedades. Entonces, el síndrome está asociado a múltiples etiologías, pero la enfermedad tiene una causa o causas determinadas. Luego tenemos la clasificación por factores inherentes al huésped o su entorno, es decir, no va a ser lo mismo, la misma infección, digamos, el agente patógeno no va a desatar exactamente el mismo cuadro infeccioso en diferentes personas. ¿Por qué? Porque depende del estado inmunológico, ¿no? Nosotros conocemos que hay unos agentes llamados oportunistas que atacan a pacientes inmunosuprimidos, como pacientes VIH, pacientes diabéticos, etc. Entonces, es muy diferente la respuesta de un paciente inmunocompetente que un paciente inmunocomprometido a determinada infección. Segundo, de acuerdo a la edad, ¿no? Hay algunos patógenos que tienen predilección por pacientes recién nacidos, pacientes ya de la tercera edad, y también la respuesta inmune está mucho más inmadura en ellos, ¿no? Tenemos también la clasificación por factores de sexo, ocupación o infecciones adquiridas. Lo que es ocupación, enfermedades ocupacionales, es un tema que lo vamos a ver en la última sesión de Pato 1, que también es bastante interesante. Bueno, básicamente aquí resumo
lo que es la patogenia en infecciones exógenas y endógenas, ¿no? En las exógenas tenemos que hay una contaminación por agentes, como su mismo nombre lo dice, exógenos, o sea, agentes que están en el ambiente del hogar, en el ambiente donde uno estudia, donde uno trabaja, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser las vías de transmisión? Esto es muy importante. La fecal oral, la vía aérea, la inoculación transcutánea directa, la vía parenteral, la vía sexual, mediante artrópodos, insectos vectores, como por ejemplo hemos visto el dengue, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber todo lo que son las vías de transmisión? Porque la salud pública va a realizar determinadas acciones que están abocadas a prevenir las enfermedades de acuerdo a su vía de transmisión, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad fecal oral, la hepatitis A, se va a buscar eh, una mejor limpieza de los alimentos, eh, que haya agua potable para la población. Vía aérea, el uso de mascarillas, vía sexual, métodos de protección como condones, ¿entienden? Entonces, importante saber las vías de transmisión para saber cómo prevenir dicha enfermedad, dicha infección, mejor dicho. Y por otro lado, las infecciones endógenas son por microorganismos que pertenecen a nuestra microflora. Yo sé que tengo una microflora a nivel, a nivel cutáneo, a nivel intestinal, a nivel urinario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente nosotros tenemos una relación de comensalismo o simbiosis con nuestra microflora, es decir, relaciones inocuas. Nosotros no les hacemos daño a ellos y ellos tampoco nos hacen daño a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces hay desequilibrios. ¿Qué cosas pueden causar desequilibrios? Por ejemplo, alteraciones estructurales, por ejemplo, de la piel, es, de mucosas, de piel. Es decir, que esos organismos de pronto penetren a un tejido en el que normalmente no deberían estar, ¿no? O por ejemplo, por la disminución de las defensas del huésped. Entonces, estos son factores que van a determinar que estos microorganismos que en un principio son inocuos puedan ocasionar alguna infección endógena. ¿En quién pasa esto? Bastante común en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Algunas infecciones endógenas son, por ejemplo, las infecciones urinarias por la Escherichia coli, algunas infecciones cutáneas por el Staphylococcus aureus, que es parte de nuestra microflora cutánea, o el Helicobacter pylori, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, ¿no? Y ahí acá de forma resumida, porque su PPT lo abarcan en demasiadas diapositivas, es saber los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas y lo principal, ¿no? Realmente aquí no es que pregunten tanto, pero es importante para entender lo que viene posteriormente. Entonces, nosotros dijimos que tenemos agentes acelulares, que son los priones y los virus, ¿no? No son microorganismos, ¿ok? No tienen material genético y por lo tanto dependen de nuestro metabolismo celular para subsistir. Entonces, los priones son agentes infecciosos sencillos, son estructuras acelulares y tienen la famosa proteína priónica. Como les mencioné, no tienen material genético, o sea, nada de ácidos nucleicos, ni ARN ni ADN. Eh, lo que va a pasar es que se propagan en el organismo, en el huésped, induciendo una conversión. Es decir, la proteína priónica se va a convertir en otra isoforma, en otra versión de la proteína, y esta proteína priónica va a ser resistente a las proteínas. Entonces va a lograr evadir el sistema inmune. Ahora, ¿qué enfermedades causan? Encefalopatías espongiformes, la famosa enfermedad de las vacas locas, ¿no? Eso lo han escuchado, es causada por los priones, que se llama Creutzfeldt-Jakob. Muy, muy, poco difícil de pronunciar a veces. Entonces, ese es en cuestión a los priones, y los virus son los denominados organismos intracelulares obligatorios. Acuérdense, siempre intracelulares porque dependen de mi mecánica celular para poder reproducirse, para poder proliferar.
Estos están constituidos por ácidos nucleicos. Estos sí tienen ácidos nucleicos que están cubiertos por la cápside y a veces membrana lipídica. Eso ya lo vamos a ahondar más en la siguiente clase. Acá vamos a ver generalidades del virus. Y bueno, saber que se pueden clasificar de acuerdo a su ácido nucleico, a su cápside, si tienen o no membrana lipídica, de acuerdo a su tropismo celular, es decir, a qué tejido tienen predilección de infectar y pueden provocar infecciones transitorias como la gripe, crónicas como la hepatitis B, latentes como el herpes zóster e incluso pueden provocar tumores, ¿no? Como la clase de neoplasias 2, donde fue neoplasias 2 o fue la de malnutrición y obesidad, no me acuerdo muy bien, donde se habla de la capacidad tumoral del virus de papiloma humano, ¿no? Por su proteína E6 y proteína E7. Entonces, saber siempre que los virus no se usan antibióticos, ¿no? Una gripe, una infección transitoria, este, se deja pasar. Ahora, cuando uso antibióticos, cuando temo que, por ejemplo, una infección viral en un paciente inmunocomprometido, que lo lleve a sobreinfectarse con una infección bacteriana, en ese caso puedo usar un tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Se lo dejo como dato. Pero normalmente la gripe se deja pasar, no se usa antibiótico, solo se usa manejo sintomático como AINES, este, bebidas calientes y eso, nada más. Bueno, por otro lado, tenemos lo que es el bacteriófago, plasmido y transposones, que son elementos genéticos móviles que infectan bacterias, favorecen la virulencia y tienen sus factores de virulencia que son los que están acá, ¿no? Adhesinas, toxinas y enzimas que las hacen resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, los plásmidos son el material genético del ADN que se puede introducir a nuestro ADN en el caso de una infección y ese plásmido es lo que le confiere a una bacteria la resistencia antibiótica. Ahí es donde actúa la resistencia antibiótica. Luego tenemos las bacterias que son procariotas, pueden ser extra o intracelulares. La verdad que las infecciones bacterianas son muchísimas, pero hoy día solo vamos a ver las principales. Contienen material genético, ADN, ARN, y bueno, sabemos que se pueden clasificar también de acuerdo a si son gram positivas o gram negativas, ¿no? Siempre pregunta, gram positivas, aquí está, gram positivas se tiñen de color violeta y gram negativas de un rojo, de un rosado así como que fucsia, ¿no? Ya nunca se viene de eso. Luego tenemos las clamidias, las riquecias, los micoplasmas, son sensibles a antibióticos. Los micoplasmas son organismos vivos bastante chiquitos y la clamidia junto a las riquecias son intracelulares obligatorios, ¿no? O sea que solamente pueden vivir en el medio intracelular. Luego los hongos, bueno, decir a los hongos que algunos son dismórficos, es decir, que pueden tener, que de acuerdo a la temperatura donde se encuentren pueden variar su forma, ¿no? Por ejemplo, la levadura es la forma que está dentro del organismo y las hifas son las que están en la temperatura ambiente, ¿ok? Es el dismorfismo térmico. Aquí está. Bueno, pueden causar infecciones superficiales o infecciones profundas o infecciones diseminadas, ya hablamos en pacientes inmunocomprometidos. Eh, los hongos son conocidos porque varios de ellos son oportunistas, por ejemplo, la cándida, ya lo vamos a ver más adelante, pero lo menciono. Aspergillus, son de los hongos más conocidos, ¿no? Y ya para terminar, los protozoos son parásitos eucariotas unicelulares bastante chiquitos, tienen dos formas, trofozoitos móviles y quistes móviles, y los helmintos ya son organismos multicelulares diferenciados, ¿no? Aquí entran lo que son las tenias, solium, la tenia saginata. Y acá brevemente les traje algunas imágenes para que puedan diferenciar bien. Aquí están los virus, los priones, seres acelulares, no se olviden. Este es un bacteriófago
que es un virus que infecta una bacteria, el bacteriófago. Este de acá es el plásmido que le dije que son los ADN bacterianos que justamente son los que van a determinar la resistencia bacteriana. Aquí es de los protozoos, su fase de trofozoito, la fase de quiste. La fase de quiste siempre, como recordarán, en parásito está en, en ambientes donde tiene que sobrevivir, ¿no? Porque los quistes sobreviven más que los trofozoitos. Y finalmente, aquí están los helmintos. Esto sí es importante que lo sepan, sobre todo saber los principales microorganismos que son intra o extracelulares. Por ahí que les pueden poner marca el enunciado que no sea correcto y les empiezan a nombrar diferentes microorganismos y si son intra o extracelulares, ¿no? Entonces, saber que todos los virus son intracelulares, ya lo hablamos. Las bacterias sí pueden ser intracelulares o extracelulares, la verdad. La clamidia, las rickettsias, la listeria, que es una bacteria bien conocida que causa meningitis intracelulares, igual que los protozoos. Luego los extracelulares tenemos a los hongos, otros protozoos, otras bacterias como la Neisseria gonorrhoeae, que es una ETS, el Streptococcus pneumoniae, la E. coli, la Candida albicans, el Helicobacter pylori, ¿no? Muchos de estos son microorganismos de nuestra microflora cutánea, gastrointestinal. Bueno, después otro punto importante de saber es lo que es la transmisión y diseminación de los microbios, ¿no? Em, Siempre hay factores implicados en lo que es la patogénesis y va a depender de los factores de patogenicidad del microorganismo, es decir, de su capacidad de adherencia, su capacidad de multiplicación, su capacidad de diseminación, pero por otra parte, quien puede contrarrestar estos factores de patogenicidad son los factores del huésped, ¿no? O sea, aquí está la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Por otro lado, tenemos tres conceptos que también es importante que lo sepan: colonización, infección clínica latente, enfermedad infecciosa. Cuando hablo de colonización, significa que el microorganismo vive en mi cuerpo, pero sin causar daño. Sin causar daño. ¿Ok? Son, por ejemplo, las relaciones de comensalismo que les mencionaba en antes de nuestra microflora. Luego, infección clínico latente. Significa que me he infectado del microorganismo, pero mi organismo ha sido capaz de detener, de limitar esa infección. Por lo tanto, estoy en un estado de portador. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo la infección, pero no desarrollo la enfermedad. ¿Se acuerdan en la época del COVID que decían que los portadores eran las personas que más diseminaban la infección? Porque los portadores son capaces de transmitir, transmiten, contagian, pero no desarrollan la enfermedad, son asintomáticos en pocas palabras. Y el tercer concepto importante, que es la enfermedad infecciosa, que ya es la expresión clínica de la infección. O sea, tengo la enfermedad y tengo la infección y desarrollo la enfermedad. De la enfermedad. Ahora, aquí va a depender mucho si esa enfermedad se autolimita rápidamente o se disemina, ¿no? Eso depende ya de mi estado inmunológico. Aquí están las barreras que dijimos, los factores del huésped que van a determinar la diseminación de los microbios. Primero está la respuesta innata. Yo sé que esta es la respuesta precoz de defensa, ¿no? Pero es bastante inespecífica. Entonces tengo una barrera cutánea mucosa, que es la primera, es la barrera mecánica de defensa, el epitelio de la piel, el tracto respiratorio, el gastrointestinal. Si sobrepasan esta barrera cutáneo-mucosa, y entran las células fagocíticas, ¿no? Los neutrófilos, los macrófagos. Hay que saber aquí, hay qué respuesta, ya lo vamos a ver más adelante por los polimorfos nucleares, por los mononucleares.
La famosa célula presentadora de antígeno, ¿no? Que va a presentarle antígenos a células del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo. Y los factores solubles, que son los factores de complemento. Luego tengo la respuesta adaptativa, que como dijimos es altamente específica, ¿no? La inmunidad tumoral, no olvidar que es para infecciones extracelulares. Cuando yo hablo de inmunidad humoral, estoy hablando de los anticuerpos que son producidos por las células B activadas, ¿no? En cambio, la inmunidad celular, donde están los linfocitos de CD4, CD8, es hacia patógenos intracelulares, ¿ok? No olvidar estos dos que son importantes. Esto más se los he puesto como para un conocimiento general, porque como llevan prácticas de pato 1 y van a llevar prácticas de pato 2 en el laboratorio, siempre una pregunta clásica que hacen los doctores es sobre la tinción, para qué microorganismos se usan, ¿no? La que más usamos y la que más tenemos en la universidad es la de hematoxilina y eosina. Realmente lo usan para todo. No debiera ser así, porque sobre todo esta es más útil para infecciones como del citomegalovirus, del herpes, cándida, protozoos, el mintis. Eh, algunos seres intracelulares, ¿no? La tinción Gram, ya sabemos, la tinción Gram violeta es para las positivas y las rojas o rosadas significa que son Gram negativas. La tinción ácido alcohol resistente para las micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis. La Giemsa para leishmania, parásitos de malaria. Y luego tenemos otros métodos de tinción, ¿no? Pero estos, los que les he mencionado, son los más importantes. Ya, esto sí es muy, muy central en esta clase. Siempre hacen preguntas sobre las características de la inflamación, qué células intervienen, si son cuadros agudos, cuadros crónicos y la expresión clínica de la inflamación, ¿no? Así que acá de manera resumida he puesto lo más importante, ¿no? Y también lo que más suelen preguntar. Entonces, inflamación supurativa es básicamente pus, acuérdense de eso. Clínicamente se ve como el pus. ¿Qué es el pus? Lo dijimos en su momento en clases pasadas, es el cúmulo de células necrosadas, células muertas, sobre todo neutrófilos muertos. Entonces, es una reacción de daño tisular agudo a infecciones agudas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay un aumento de permeabilidad vascular. Entonces, cuando aumenta la permeabilidad vascular, por ahí salen bueno, además que sale plasma líquido, sale contenido leucocitario, ¿no? A predominio de neutrófilos. Entonces, esto es lo que compone el pus, sobre todo neutrófilos. Es bastante común en infecciones por gram positivos y gram negativos, ¿no? Yo ya sé que esta infección es bastante común en lo que son infecciones bacterianas. No son las únicas en las que hay este tipo de inflamación, pero sobre todo en infecciones bacterianas. Eh, Clínicamente se ve como los microabscesos, que pueden ser múltiples y pueden llegar a diseminarse, ¿no? Causando ya una septicemia. Por otro lado, la inflamación mononuclear y granulomatosa son, eh, están involucradas en procesos crónicos, ¿no? En infecciones crónicas. Ahora, en la fase aguda, por ejemplo, la inflamación mononuclear la puedo ver en lo que son infecciones virales, o también en parásitos intracelulares. Y así como en las polimorfonucleares, en la inflamación supurativa estaban involucrados los neutrófilos. En este caso están involucradas las células plasmáticas, que son las células B activadas, los linfocitos y los macrófagos. Esos son los mononucleares, ¿ok? Por otro lado, la inflamación granulomatosa generalmente es una respuesta que se activa cuando los microorganismos se resisten a la erradicación. Entonces, esta está mediada por linfocitos T. Linfocitos T. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Se activan los linfocitos T, se activan los macrófagos, las otras células mononucleares que acabo de mencionar, y se pueden unir y formar las famosas células gigantes, ¿no? Los macrófagos activados son las denominadas células epiteloides.
Y por ejemplo, acá ven un granuloma. ¿Dónde yo veo un granuloma? En una infección por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ese es el tipo de inflamación, la típica reacción inmunológica, una reacción granulomatosa. ¿Cuál es el fin de la reacción granulomatosa? Es poder encerrar al microorganismo de manera que no permita que se siga diseminando, ¿no? Entonces, dentro de ese encierro, forma como una cápsula, el granuloma. Las células inmunes van a tratar de erradicar a esos microorganismos, pero no siempre pueden, ¿ok? Porque esos microorganismos generalmente son bastante inmunoresistentes. Por ejemplo, en un granuloma de TB, los macrófagos, entre otras células, linfocitos T, van a tratar de fagocitar y destruir estas bacterias de la tuberculosis, pero ellos van a lograr evadir la respuesta inmune, ¿no? Van a lograr evadir a estas células inmunitarias. Entonces lo que van a hacer es tratar de limitar la infección, pero no propiamente erradicarla, sino solamente encerrarla para evitar su diseminación. Entonces, acá como dice, patógenos resistentes a la erradicación, y este es un granuloma, ¿no? Encontramos células epiteloides, células gigantes, y todo lo que es infiltrado mononuclear. Por favor, no se olviden porque esto sí les pueden preguntar. ¿Cuáles son las células involucradas en inflamación mononuclear y polimorfonuclear? Aquí no hay pus, como ven, aquí no hay pus. ¿Ya? Luego tenemos la inflamación citopática, citoproliferativa, que se produce en respuesta también a los virus. Y bueno, aquí lo que va a pasar es que se van a formar como que agregados víricos visibles, van a haber como que cuerpos de inclusión en las células, ¿ok? También hay necrosis celular que se puede evidenciar con ampollas, proliferación celular con pocas células inflamatorias. Esta es una típica respuesta citopática, la formación de verrugas, ¿no? Proliferación celular con pocas células inflamatorias. Por ejemplo, aquí tenemos esta famosa verruguita que es producida por el virus del papiloma humano, pero también hay que tener en cuenta que los virus pueden causar lesiones precancerígenas, ¿no? Como por ejemplo las displasias, que luego pueden progresar a neoplasias. Ya la infección necrotizante, en este caso, algunos microorganismos, como por ejemplo, tenemos aquí a la cabeza Clostridium perfringens, que es una bacteria, secretan determinadas toxinas que van a producir una necrosis bastante violenta, bastante fuerte, que es la necrosis gangrenosa. No se olviden que necrosis gangrenosa, que creo que es la clase 2 de pato, es la necrosis coagulativa más la necrosis licuefactiva. Licuefactiva. Entonces, aquí lo que va a haber es un compromiso de la irrigación y una infección. Se caracteriza por escasas células inflamatorias y pérdida de la tensión nuclear basófila. Y finalmente, la inflamación crónica y cicatrización. Bueno, la inflamación crónica y cicatrización es la vía final de muchas enfermedades. Aquí el tejido ya no se regenera, sino que se va a parchar por este tejido cicatrizal que es a base sobre todo de colágeno, ¿no? El problema es que va a haber menos tejido funcional porque va a ser reemplazado por este tejido cicatrizal, entonces puede provocar una disfunción orgánica importante. Por ejemplo, lo vemos en la cirrosis, en la fibrosis pulmonar. Ya. Ahora sí vamos a empezar la segunda parte que son las infecciones. Propiamente vamos a ver por bacterias gram positivas, gram negativas, parásitos y hongos, porque todo lo viral, si bien es cierto en esta clase hablan de infecciones virales, yo no lo toco porque además que es una clase súper larga, la siguiente clase ya vamos a ver infecciones virales, ¿no? Entonces ya lo podemos ver más a fondo así, en la siguiente sesión. Entonces primero vamos a ver las gram positivas, que acuérdense que se tiñen de violeta. Las infecciones gram positivas, a la cabeza están las que son causadas por Staphylococcus y por Streptococcus. Entonces, el Staphylococcus aureus es una bacteria que es parte de nuestra microflora cutánea, ¿ok?
secreta enzimas que degradan, está bien, son cocos gram positivos agrupados en racimo. Son bacterias que secretan proteínas que degradan, que logran evadir el sistema inmune, y lo que van a hacer es unirse a las células endoteliales del huésped. Aquí está. Secretan proteasas y secretan diferentes toxinas. Las toxinas sí se las aconsejo aprendérselas, y aquí les aconsejo aprenderse lo que son las toxinas y las enfermedades, ¿no? Porque te pueden poner una patología y preguntar por el agente etiológico. Entonces, la toxina alfa lo que va a hacer es crear poros en la membrana de la célula para poder penetrar, ¿no? La toxina beta produce la esfingomielinasa. Lo que va a provocar es toxicidad de diferentes células, ¿no? Células como fibroblastos, células inmunes. Luego tenemos esta toxina, no me acuerdo bien ahorita el nombre de este símbolo, pero tiene la acción de péptido con actividad detergente. Es decir, puede modificar la tensión superficial del tejido. La toxina gamma y leucocidina lo que van a hacer es lisar eritrocitos y células fagocíticas, ¿no? O sea, tienen un mecanismo de evadir el sistema inmune. Y por otro lado tenemos la toxina exfoliativa, que lo que va a hacer es atacar algunas proteínas del epidermis. Clínica es bastante amplia. Lo importante es saber que el Staphylococcus lo que va a provocar es una inflamación piógena, es decir, piógena es pus, ¿no? Una inflamación supurativa con destrucción local. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de una infección por Staphylococcus? Lo que es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, donde están las toxinas exfoliativas A y B, y este síndrome también se llama síndrome de Ritter. Clínicamente, ¿cómo lo puedo ver esto? Como un exantema. Un exantema es como una zona eritematosa, ¿no? Como una quemadura de sol, más o menos. Se forman ampollas y se ve compromiso de la capa granulosa, que es una de las 5 capas del epidermis. ¿Ok? Luego tenemos el impétigo, que es el daño de la epidermis superficial. Eh, el impétigo también puede ser causado por el Streptococcus, pero bueno, en este caso estamos abocándolo al Staphylococcus, ¿no? Aquí lo que vamos a ver son el signo patognomónico, que son las costras color miel, ¿ya? Si te ponen paciente, bla, 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 con costras, color miel, ¿en qué agente causal pensaría? Bueno, yo sé que ese es un signo de impétigo y lo relaciono con el Staphylococcus. Por otro lado tenemos el anthrax. El anthrax es una supuración que se extiende por debajo de la fascia subcutánea y afecta múltiples senos cutáneos. Ya, o sea, es una infección mucho más profunda, ya penetra por debajo del tejido subcutáneo, ¿no? O sea, por la parte del músculo, por ahí. Luego tenemos los famosos forúnculos, que son inflamaciones supurativas focales, ¿no? Una vez ve una protuberancia y no son propiamente granitos, son forúnculos porque su crecimiento es más hacia adentro y son bastante dolorosos, inflaman y tienen contenido supurativo. Va a afectar la piel, los folículos pilosos, el tejido subcutáneo, justamente forúnculos porque su origen es en los folículos pilosos. La hidradenitis supurativa son abscesos crónicos axilares asociados a la afectación de glándulas apocrinas. Y luego tenemos lo que es la paroniquia, que son abscesos en el lecho unguial acá. Ahorita les muestro una imagen. Y los panadizos, que son abscesos en la cara palmar de las yemas de los dedos, ¿ok? La cara palmar. Esto. Ahora, acá hay algunas imágenes como para que se las pueda quedar mejor grabado lo que son las enfermedades mediadas por el Staphylococcus. En el Staphylococcus tenemos una de las manifestaciones, el síndrome de piel escaldada, ¿no? Ven todas estas zonas exantematosas, se está descamando la piel. Luego tenemos el impético, las famosas costras
color miel. Luego tenemos lo que es el anthrax, ya dijimos que puede llegar a penetrar por debajo del tejido subcutáneo. Los forúnculos, que son lesiones locales que afectan los folículos pilosos, la piel, el tejido subcutáneo, y la paraniquia, que son abscesos en el lecho, ¿ok? Para que no se olviden de estos. Luego tenemos la segunda infección estreptocóquica. Perdón, ahí. En lo que son gram negativas vamos a ver Staphylococcus, esta segunda que es infecciones estreptocóquicas y la tercera que es difteria, ¿ok? El Streptococcus, seguro que han escuchado Streptococcus pneumoniae, que causa las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Creo que todo el mundo hemos escuchado eso y es algo muy preguntado, pero hay que saber que en la familia de los Streptococcus son muchos, como vamos a ver a continuación. Entonces son anaerobios facultativos u obligados y crecen en cadenas. Ahora, ¿cuál es su clasificación? La siguiente. Tenemos los Streptococcus. Ya. Beta-hemolíticos, los piógenes. Los piógenes tienen la particularidad que tienen una cápsula que los logra proteger de el ataque del sistema inmune y están asociados a la faringitis, a la fiebre reumática, a endocarditis, entre otros. El Streptococcus agalactiae o de grupo B son los que causan la famosa meningitis en los recién nacidos. Luego tenemos los alfa-hemolíticos y en los alfa-hemolíticos el más importante es el que justo mencionamos hace un ratito, que es el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Que causa la famosa neumonía y también puede causar otras enfermedades como meningitis. Luego tenemos el Streptococcus viridans asociado a endocarditis y este que lo han preguntado creo que como 3 veces en parciales pasados, el Streptococcus mutans que está asociado a las caries dentales. ¿Cuál es la patogenia? Diferentes factores de virulencia como la exotoxina pirógena, cápsulas resistentes a la fagocitosis. Si te preguntan específicamente por el Streptococcus que tiene esta capacidad, es el Streptococcus piógenes, ¿ok? El que tiene la cápsula. El mutans, que logra desmineralizar el esmalte dentario, por eso está asociado a la presencia de caries dentales. Y la neumolicina, que es el factor virulente del Streptococcus pneumoniae, que como su nombre mismo lo dice, lisa la célula diana produciendo daño tísico, ¿no? Neumolicina, capacidad de lisis. Clínicamente también va a causar una inflamación piógena, es decir, supurativa, donde clínicamente se ve pus. ¿Y cuáles son las tres principales? Primero tenemos la neumonía, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es la principal causa de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Y bueno, histopatológicamente, por si les ponen láminas para que lo sepan describir bien, podemos ver una consolidación fibrino supurada, ¿no? Hay un exudado. ¿Ustedes ven esto? Son los alvéolos que normalmente no deberían tener ningún tipo de contenido, ¿no? Porque lo que ellos intercambian es oxígeno. Entonces va a haber un exudado polimorfo nuclear. Recordemos que la inflamación piógena está mediada por polimorfos nucleares a la cabeza de los neutrófilos, ¿no? Luego la erisipela. Ya. Luego la erisipela, que está mediada por la exotoxina S del Streptococcus piógenes, es un edema cutáneo eritematoso. Su signo, alas de mariposa, ¿ya? A veces uno confunde la celulitis con la erisipela, pero la erisipela está delimitada y tiene una forma de alas de mariposa. Igualmente, inflamación neutrofílica de las tres capas cutáneas, es decir, de la epidermis, de la dermis y del tejido subcutáneo. Y puede estar asociada también a microabscesos porque recordemos que causa una inflamación piógena. Luego tenemos la escarlatina que se asocia a la amigdalitis. ¿Quién es el causante de la amigdalitis por Streptococcus? El Streptococcus pyogenes. Y la faringitis estreptocóquica, donde como podemos ver en esta imagen, en las criptas amigdalinas hay abscesos, ¿no? Hay una respuesta piógena, que son más que todo cúmulos de neutrófilos.
Creo que aquí está, antes de pasar a difteria les muestro la imagen. La primera imagen es lo que es la erisipela, ¿no? Esta que acabamos de ver acá. La 1 y la... Allá, sí. La erisipela, luego tenemos la escarlatina, la faringoamigdalitis que está acá. Y bueno, esto ya es propiamente eh, de la difteria, que ahorita la vamos a ver. En la difteria, realmente lo que les recomiendo es que lo que sí o sí tienen que manejar es la expresión clínica y saber la toxina, ¿no? Aquí la difteria es causada por la bacteria gram positiva Corynebacterium diphtheriae. Lo importante de aquí saber es que se produce la toxina AB. Esta toxina lo que va a lograr es bloquear la síntesis proteica. Lo voy a poner aquí. Bloquea la síntesis proteica de la célula de huésped, ¿no? En este caso de nosotros los humanos, y luego causa destrucción. Necrosis, exudado, ahorita lo disculpo, creativo. Y entonces, causa destrucción del tejido. ¿De qué tejido? De la mucosa de la faringe, de la laringe, de la orofaringe, de la tráquea. Esos son como que sus tejidos dianos. Entonces aquí va a causar destrucción del tejido, que va a llevar a una necrosis, y la necrosis va a producir un exudado fibrino supurativo, que al coagularse, produce esta membrana densa, gris, oscura, sobre todo en la faringe, en la orofaringe, la parte que conecta la boca con la faringe. ¿Ok? Esta membrana densa está tan adherida que si uno intenta sacarla, va a producir una hemorragia bastante grande. Entonces, siempre ponen el típico caso clínico donde te mencionan que el paciente a la evaluación clínica tiene una membrana densa gris en la orofaringe y te preguntan por el agente patógeno o por la enfermedad, ¿no? O por la toxina que media esta reacción, la toxina AB. Entonces, muy importante saber esto. También puede diseminarse a lo que es el vaso, los ganglios linfáticos, ¿no? Histopatológicamente hay una infiltración neutrofílica, un edema intersticial, exudación de fibrina, porque provoca un exudado fibrinoso, o sea, una necrosis fibrinosa. Y hay bastante congestión vascular. Ya. Continuando con lo que son las bacterias gram negativas, ya nos falta poquito. Aquí tenemos estas tres principalmente, que son la Neisseria, la Pseudomonas y la Tosferina. Entonces la Neisseria es una bacteria gram negativa aeróbica, es decir, independiente de oxígeno, aplanada, y se puede ver como un granito de calcio. Lo interesante es que la Neisseria tiene dos tipos, ¿no? La meningitis y la gonorrea, que causan cuadros clínicos bastante diferentes. La meningitis, como su nombre mismo le dice, causa meningitis bacteriana en estos dos periodos de años, jóvenes de 15 a 19 o neonatos. Su vía de colonización es la orofaringe, entra por la vía respiratoria y se va diseminando, y luego ingresa a la sangre y de ahí se puede diseminar hasta nuestro sistema nervioso. Ahora, lo que va a causar es destrucción del sistema de complemento, ¿no? Esa es su forma de evadir el sistema inmune. Y tiene 13 serotipos, la Neisseria meningitis. Por otro lado, la gonorrea viene de la gonorrea, ¿no? Que todos sabemos que es una ETS. En varones produce uretritis y en mujeres puede ser asintomático. Bueno, la vía de transmisión obviamente es sexual y también puede provocar daño a nivel faríngeo, pero sobre todo causa daño a nivel urogenital. Ahora, ¿cuál es la patogenia de la Neisseria gonorrhoeae? Tiene dos proteínas, la proteína OPA y PILI, que lo que van a hacer es unirse al tejido epitelial. Entonces, estas son sus puertas de entrada, ¿no?
Perdón, perdón, me vuelvo. Ah, no, ya, ahí está. Entonces, como les digo, sus puertas de entrada, lo que son es la uretra, el cuello uterino y la nasofaringe. Nasofaringe. Su método de eludir el sistema inmune es la variación antigénica. Esto es bien interesante, ¿ya? ¿Qué quiere decir variación antigénica? Yo sé que el sistema inmune, para poder atacar a un microorganismo, primero tienen que presentarle el antígeno para así poder producir anticuerpos específicos, ¿no? O liberar linfocitos específicos para ese tipo de anticuerpos. Entonces, lo que va a pasar es que estos microorganismos a cada rato varían de antígenos y no logran ser adecuadamente presentados al sistema inmune de manera que éste no puede reaccionar correctamente, atacarlo correctamente a la Neisseria gonorrea. Ya, luego tenemos la tosferina, hay una vacuna para eso. Y como su nombre lo dice, va a producir cuadros de tos bastante fuertes, ¿ok? Está causado por la Bordetella pertussis, que es otro cocobacilo gram negativo. Estamos en los gram negativos. Causa la tos violenta, incontrolable y estridor respiratorio. Respiratorio. Prevenible con la vacunación. Y lo que tenemos en su patogenia es que tiene el gen de virulencia que lleva el nombre de la bacteria, Portedella, y la toxina pertussis. ¿Ok? La toxina pertussis es bien importante porque provoca parálisis ciliar. Yo sé que el epitelio de mi tracto respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Que justamente es un método de defensa pulmonar, ¿no? Porque si entra un cuerpo extraño, un microorganismo, es una barrera que va a lograr con sus cilios como que sacar ese cuerpo extraño, ese microorganismo. Entonces, al provocar parálisis ciliar, bloquea parte de la defensa pulmonar. Defensa pulmonar. Asimismo, bueno, coloniza el epitelio bronquial, ya lo dijimos, causa parálisis ciliar, pero también invade los macrófagos. Por eso es que bloquea la defensa pulmonar. No hay afección alveolar, salvo que haya una sobreinfección, es decir, que va a llegar más o menos al epitelio bronquial, ¿no? Pero no a los alveolos. Eh, lo que va a provocar es hipercelularidad e hipertrofia folicular como una respuesta a la infección, hipertrofia en la mucosa bronquial y ganglios peribronquiales. ¿Okay? Entonces, acuérdense, tosferina es todo lo relacionado a una infección de tracto respiratorio, pero que no provoca afección alveolar, salva ya sobre infección. Y acuérdense el nombre de la toxina pertussis, que es la que provoca el bloqueo de la defensa pulmonar. Y lo último de las bacterias gram negativas es que está la famosa Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria aeróbica oportunista. ¿Por qué oportunista? Porque sobre todo va a atacar pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, que tienen quemaduras graves, neutropenias, está involucrado en infecciones oculares, en infecciones del oído, en pacientes drogadictos, ¿no? Entonces está muy relacionado a pacientes a desarrollar cuadros infecciosos que pueden llegar a ser letales en pacientes inmunocomprometidos. Su patogenia está determinada por varios factores de virulencia, pero los principales son la proteína pili y las proteínas de adherencia que les van a permitir adherirse a las células epiteliales, ¿no? Y también a la mucina pulmonar. Luego tenemos la endotoxina de la pseudomonas, la endotoxina A, que inhibe la síntesis proteica, puede llegar, aquí está, perdón, es esto. La endotoxina A inhibe la síntesis proteica. Luego, en el caso de la fibrosis quística, es decir, los pacientes que tienen los fluidos bastante espesos,
van a segregar alginato. El alginato los protege a las bacterias de los anticuerpos. Es decir, es una forma de evadir el sistema inmune, ¿no? De los anticuerpos, de los fagocitos, etc. Luego tiene la coenzima S que interfiere con el crecimiento celular y la fosfolipasa C, lastasa y componente de hierro tóxico. Eso ataca células endoteliales. Endoteliales. Mm, ya. Clínicamente, rápidamente vemos que puede causar neumonía, sobre todo en un ambiente intrahospitalario, pero va a causar una inflamación bastante necrotizante. Eh, a la microscopía se pueden ver las paredes vasculares con necrosis de coagulación. ¿Ya? Este es el tipo de necrosis que causa. También puede provocar cuadros de vasculitis, que pueden provocar trombosis, también hemorragia. Algo importante es que produzcan el eczema gangrenoso en pacientes con quemaduras, ¿ya? Y la coagulación intravascular diseminada, que ustedes saben que es un cuadro donde hay un agotamiento de los factores de coagulación y hay manifestaciones clínicas de trombosis y también de hemorragia, ¿no? Que puede ser una complicación secundaria al estado de bacteriemia, es decir, que la bacteria entra al torrente sanguíneo y se logra diseminar. Ya. Luego tenemos lo que son las micobacterias. A ver, en las micobacterias, por excelencia, vamos a hablar pues de lo que es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto sí es importante que lo sepan, diferenciar cuál es el cuadro de TB primaria, de secundaria, de miliar, ¿ok? Para empezar, eh, nosotros que vamos a asistir a muchas prácticas hospitalarias, vamos a estar súper expuestos a lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, todo va a depender de cómo esté nuestro sistema inmune, ¿no? De que nos podemos contagiar, claro que sí, de que nos enteremos es otra cosa, ¿no? Porque normalmente en las infecciones primarias, el 95% de casos, como dice acá, el sistema inmune controla la infección, ¿no? Es decir, que se va a formar un granuloma que se va a localizar en nuestro pulmón, no se va a diseminar la infección. ¿En dónde ocurre la diseminación de infección? En pacientes inmunocomprometidos. Entonces, como vemos acá en la TB primaria, ataca a personas no expuestas, o sea, es una primoinfección, una persona no sensibilizada, y como la vía de transmisión es aérea, pues la afectación va a ser iniciarse en los pulmones. Acá hay unos conceptos importantes que quiero que sepan. En primer lugar, el Mycobacterium tuberculosis va a llegar a los espacios aéreos, va a provocar una consolidación inflamatoria con necrosis gaseosa, que es el foco de Gauss, ¿ya? Con un centro de necrosis gaseosa. Ahora, ¿qué pasa cuando los bacilos del Mycobacterium, eh, algunos migran a los ganglios linfáticos? Se le va a llamar complejo de Gauss. Es decir, el complejo de Gauss es la consolidación pulmonar más la infección de los ganglios linfáticos por estos bacilos de la tuberculosis, ¿ok? Luego tenemos que cuando este complejo de Gauss se calcifica, es decir, el foco de Gauss más los ganglios linfáticos se calcifican, lo que va a provocar es el complejo de Rank, ¿ya? Una vez, solo he visto una o dos veces que han preguntado el concepto de esto, pero sí es importante que lo sepan. El foco de Gauss solamente es una lesión consolidativa con necrosis gaseosa localizada en el pulmón. El complejo de Gauss ya es el foco de Gauss más la afectación de ganglios linfáticos, y cuando estos se calcifican, forman el complejo de Rank. Ahora, como les digo, muchas personas de TB primaria ni siquiera se enteran de que han sido infectados, ¿no? Que han desarrollado. A lo mejor pueden desarrollar un cuadro bastante leve que simula una gripe o una faringitis, ¿no? Pero lo que realmente están teniendo es una TB primaria. Ahora, ¿qué dijimos? Que en la TB va a haber una respuesta
granulomatosis, ¿no? De granuloma, formación de un granuloma. ¿Por qué? Porque los mycobacteriums, los bacilos que causan la tuberculosis, son muy difíciles de erradicar, entonces mi sistema inmune lo que va a hacer es atrapar esa infección y localizarla en ese granuloma en el pulmón, ¿ok? Pero dentro de ese granuloma van a haber bacilos de tuberculosis que van a estar viables, ¿ok? O sea, están latentes, están como que medios adormilados, pero pueden haber algunos factores que despierten a estos bacilos y causen una TB secundaria. Entonces, la TB secundaria es un huésped previamente sensibilizado. Este cuadro se caracteriza por una respuesta tisular rápido y acá sí va a haber un cuadro mucho más florido, mucho más evidente. En esta etapa de infección, los pacientes ya han tenido, paciente ya tuvo una exposición inicial, ¿no? Una infección primaria. Ahora, ¿por qué te podría dar una TB secundaria? Por ejemplo, porque tu sistema inmune se baja, entonces eso puede hacer que la infección latente de pronto despierte y se disemine, ¿no? ¿Dónde se localiza? En el vértice de los lóbulos superiores de los pulmones. Ahí están las cavidades, ahí está el granuloma, de donde pueden salir los bacilos y provocar una TB secundaria, ¿no? Entonces la TB secundaria es la reactivación de una infección latente, de una infección primaria por tuberculosis. Acá el foco de consolidación característico va a ser color gris, blanco, amarillo, con calcificación central. Luego tenemos la TB miliar. A ver, ¿qué pasa? Que a veces la infección de la TB, esto también es secundario en la TB primaria, la TB miliar, y esto sobre todo pasa en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué pasa? Que a veces la infección por la TB, los bacilos van a ingresar a mi vía sanguínea y por vía hematógena se van a diseminar. Yo sé que la sangre llega hasta el corazón derecho, ¿no? Por la vena cava entra a mi aurícula derecha, de mi aurícula derecha pasa a mi ventrículo derecho y de ahí se va hacia la arteria pulmonar, hacia mis pulmones, ¿no? Para que esa sangre se pueda oxigenar. Entonces, por vía hematógena, los bacilos van a llegar a mi pulmón y van a causar esta TB miliar, ¿ok? La TB miliar son lesiones bastante microscópicas, menos de 2 milímetros, y tienen una forma de consolidación, es decir, son medias blanquecinas y como ven están totalmente diseminadas en el pulmón. Son, afectan a ambos campos pulmonares y se ven como puntitos blancos, ¿no? Esas son las lesiones por TB miliar. La sistémica, la TB miliar sistémica, que es muy poco común, generalmente la TB miliar es más que todo pulmonar, pero la sistémica es sembrar focos infecciosos en otros órganos que no sean los pulmones, básicamente. Ahora, esa TB miliar se puede complicar, sí puede causar derrame pleural, puede causar un empedema tuberculoso, es decir, que ese derrame pleural progrese a una formación de pus en el pulmón y se puede complicar. Ya. Luego tenemos las espiroquetas, que también son bacterias gram negativas. Aquí tenemos la sífilis, la enfermedad de Lyme. Lo que pueden preguntar más es la sífilis. Aquí está el treponema pallidum. Por excelencia, la sífilis, la mayoría lo conoce como una ETS, pero también puede transmitirlo de mamá a hija, vía transplacentaria, es decir, sífilis congénita. Ahora, la sífilis puede dividirse en tres cuadros, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria. O sea, con el contacto es por contacto genital, contacto sexual. Entonces, 3 a 4 semanas post contacto, la lesión que va a aparecer es el chancro. Típica pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión primaria de la sífilis? El chancro. Es una lesión roja, como pueden ver en la imagen,
aislada y tiene la gran característica que es indolora, elevada, como pueden ver ahí, indolora. Luego, ¿qué pasa? Hay pacientes que como esta lesión remite, puede desaparecer con el paso de los días, lo ignoran y ya no van al médico. Entonces, esta sífilis puede progresar a una sífilis secundaria, donde hay lesiones dérmicas en mucosas y en piel. Esto aparece de 2 a 10 semanas más o menos de la sífilis primaria, y aquí ha habido una proliferación grande de las espiroquetas, del Treponema pallidum, en lo que es la piel, tejido mucocutáneo, es decir, aparecen lesiones en la piel, en las mucosas orales, y una característica bien importante es que afecta las palmas de las manos, ¿no? Son muy pocas las infecciones que afectan las palmas de las manos, entonces la sífilis tiene esta característica especial, ¿no? Lesiones maculopapulares, pústulas en piel y mucosas. Ahora, esta es menos común, la sífilis terciaria, que aparece 5 años después de la infección, pero aquí ya hay un compromiso mayor, ¿no? O sea, aquí ya pueden haber manifestaciones cardíacas o neurosífilis, ¿ok? Entonces es importante saber cuáles son las lesiones primarias, secundarias y terciarias. Y luego tenemos la enfermedad de Lyme, que está causada por la espiroqueta gram negativa, que también es una bacteria, que es la Borrelia burgdorferi. El vector, las garrapatas. Garrapatas que, por ejemplo, pueden infectar a la mascota, al perrito, y ser el medio de transmisión para que uno pueda adquirir la enfermedad, ¿no? También tiene estadios. El estadio 1 es la típica lesión, la lesión en diana, ¿no? El eritema crónico migratorio. Entonces, acá la espiroqueta se multiplica y se disemina la dermis. Esa es la lesión primaria. La lesión de tiro al blanco o la lesión en diana. En el estadio 2 ya hay diseminación por otros órganos. Por ejemplo, puede llegar a causar infestación de las articulaciones, otros órganos. Y en el estadio 3 ya es una diseminación, pero tardía, ¿no? Que ocurre años después y ya tiene mayor compromiso. Pero aquí lo más importante es esta lesión en tiro al blanco, que ocurre en un estadio 1 de enfermedad aérea. Ya casi terminando, las bacterias intracelulares obligadas, tenemos la Clamidia trachomatis y las infecciones por Rickettsia. En las infecciones por Clamidia trachomatis, estas son bacterias gram negativas. También recuerden que hasta el momento solo hemos visto 3 gram positivas y las demás son gram negativas. Causa enfermedades urogenitales y la conjuntivitis por cuerpos de inclusión. A ver, aquí los serotipos más importantes de la clamidia que tienen que saber son los serotipos de ICA. Ya les pueden preguntar esto. Ahora, cuando la vía de transmisión es por vía sexual, va a causar el famoso linfogranuloma venéreo, que es una ETS bastante incidente, ¿ok? En cambio, cuando la infección es vía ocular, aquí lo que va a causar es el famoso tracoma, ¿no? Que es una conjuntivitis por tracoma, que es bastante fea y que incluso puede llegar a comprometer la visión. El linfogranuloma venéreo, a la histopatología, podemos ver primero la macroscopía, pápulas pequeñas en mucosa genital y piel circundante, y puede haber compromiso de ganglios, ¿no? Diseminación en los ganglios, y son ganglios que se inflaman y que son dolorosos. Ahora, cuerpos de inclusión. Histopatológicamente vemos los cuerpos de inclusión de la bacteria, porque recordemos que son bacterias intracelulares, por ejemplo, en neutrófilos. Este es un signo patognomónico de lo que son las infecciones por Clamidia trachomatis, cuerpos de inclusión de la bacteria en neutrófilos y en otras células del sistema inmune. Células epiteliales, voy a ponerlo acá. Células epiteliales.
Listo, para que lo sepan, por si les preguntan también en la práctica. Ya, luego tenemos las infecciones por riqueza. Eh, Estas también tienen como medio de transmisión, o sea, el vector, las pulgas, las garrapatas, que pueden provocar el famoso tifus epidémico. No producen toxinas, esto también es importante. Lo que van a tocar principalmente son células endoteliales de vasos en el cerebro. Ahora, acá, importante es que a nivel vascular causan pequeños vasos trombosados y rodeados por infiltrado inflamatorio inmunonuclear, ¿no? Esta es una pregunta justamente del paciente. Causan daño vascular, trombosis a nivel de los vasos pequeños y aumento de permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque causan daño en el endotelio. Acuérdense que el endotelio tapiza la parte interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Todo lo que daña el endotelio va a causar aumento de permeabilidad vascular. Ahora, en casos leves, en la expresión clínica hay un exantema, recuerden que es una zona de rojez, pequeñas hemorragias por lesión vascular, ¿ok? Entonces, miren, a nivel microscópico los vasos se ven trombosados, rodeados de infiltrado inflamatorio, y clínicamente esto se evidencia por pequeñas hemorragias. En los casos graves ya causa necrosis cutánea con gangrena distal. Acuérdense que la gangrena es la combinación de necrosis coagulativa con necrosis licuefactiva. Causan hemorragias en el cerebro, miocardio, testículos. O sea, está muy asociado con clínica hemorrágica, ¿no? Porque uno de sus, uno de sus tropismos, de sus tejidos de predilección, es dañar los vasos sanguíneos. Y luego tenemos las infecciones fúngicas. Recordemos que los hongos pueden tener formas de levaduras o formas de mohos, ¿no? Y aquellos hongos que son llamados dismórficos varían de acuerdo a la temperatura. Dentro de nuestro organismo se encuentran como levaduras y a temperatura ambiente se encuentran como higos. Bueno, acá tenemos candidiasis, criptococosis, aspergilosis. Son hongos oportunistas. Entonces, la candidiasis, y dentro de la candidiasis podemos tener varias, pero específicamente la Candida albicans es la causa más frecuente de infecciones fúngicas humanas. Superficiales en inmunocompetentes, ¿no? Por ejemplo, una candidiasis vaginal. Pero una infección ya diseminada indica que el paciente se encuentra inmunosuprimido. Puede introducirse directamente por contaminación con agujas, es decir, se introduce a la sangre. Puede introducirse por vía catéteres, por ejemplo, pacientes portadores de sondas o catéter venoso central, que es como que uno que le ponen acá directo a la venita. O por diálisis puede ser un medio en el cual entre la cándida. Ahora, su patogenia está mediada por lo que son adhesinas, las nuevas partilproteinasas que destruyen la matriz extracelular, ¿ok? Y la adenosina que impide la desgranulación. Estas dos son importantes que las sepan porque ha venido. Nuevas partilproteinasas destruyen la matriz extracelular, proteinasas. O sea, me indica que es una enzima, ¿no? ¿Y qué hacen las enzimas? Es destruir. Y por otro lado, la adenosina que impide la desgranulación de los neutrófilos. La respuesta inmune está medida por sistema inmune innato, linfocitos T, por neutrófilos, por fagocitos. Y aquí está la famosa candidiasis orofaringe. Ahora, cuando ya hay compromiso de toda la faringe, significa que ya el paciente, estamos frente a un paciente probablemente inmunocomprometido, ¿no? Un paciente VIH. Luego tenemos la criptococosis, es una levadura encapsulada oportunista. Todo lo que tenga cápsula es un medio de evasión para el sistema inmune, que produce meningoencefalitis, que es una infección bastante común en los pacientes VIH. Se encuentra en las heces de pájaro, su vía de transmisión por eso es inhalatoria. Por eso es muy importante cuando hablo de infecciones el antecedente epidemiológico, ¿no? Un paciente con una infección siempre tengo que saber dónde trabaja, a qué medios está expuestos y por ahí puedo ir orientando mi diagnóstico. O sea, entonces, heces de pájaros relacionados con criptococosis. Sus factores de virulencia son la cápsula polisacárida, ya dijimos,
que produce melanina. Esta melanina logra consumir la adrenalina de mis organismos y así se protege del sistema inmune, del sistema oxidativo. Y acá hay, este, allá. Esta es la criptococosis, pero ya diseminada, ¿no? Recordemos que puede causar meningoencefalitis, pero también una infección diseminada en pacientes inmunocomprometidos. Son lesiones, como ustedes pueden ver, medias negruzcas, medias violáceas, pustulosas, nodulares. Y el Aspergillus fumigatus, es otro oportunista. ¿Dónde se esconde el Aspergillus? ¿Dónde le encanta invadir? En cavidades, ¿ok? Este produce alergias, sinusitis, neumonía, fungemia grave y a nivel del pulmón, que es su lesión por excelencia, el famoso aspergiloma, ¿ya? Es un cúmulo, es como un tumor, se puede ver en la imagenología como un tumor que está lleno de conidias, ¿ya? Que es una forma de aspergillus, que invade cavidades pulmonares. ¿Y por qué habrían cavidades pulmonares? Por ejemplo, pacientes que han tenido eh, una TB, ha habido necrosis del tejido pulmonar y ha dejado como un espacio muerto, ¿no? Una cavidad. Secundaria TB, secundaria infartos, que también todo lo que produzca necrosis del tejido pulmonar y haya dejado un espacio, una cavidad o bronquiectasias, ¿no? Que son dilatación de los bronquios. Entonces al Aspergillus le encanta invadir cavidades pulmonares. Factores de virulencia, adhesinas, antioxidantes, enzimas y toxinas. Y así es como se ve un aspergiloma a nivel pulmonar. Finalmente, lo que son infecciones parasitarias, tenemos los protozoos. Eh, Recordemos que en los protozoos tenemos las formas quísticas y los trofozoitos, ¿no? Las quísticas generalmente están en medios más hostiles, como el medio ambiente, ¿no? Medios donde tienen que sobrevivir. Ahora tenemos la malaria. La malaria la van a ver en muchos cursos, pero bueno, es importante igual que sepan generalidades, que es una enfermedad bastante incidente en lo que es en África, y tenemos 4 formas que pueden invadir al ser humano, ¿no? Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. Es una enfermedad que se transmite, es una infección, perdón, que se transmite vía vector. Es decir, el protozoo va a infectar al mosquito Anopheles y este mosquito te pica y te produce la malaria. Un antecedente epidemiológico es que un paciente venga de la selva peruana, ¿no? Ahí tú puedes orientarte a malaria. Ahora, ¿qué es la característica de la malaria? Que en todo su ciclo de vida, si quieren lo pueden buscar de ahí, es bastante interesante, todo su ciclo de vida, lo que va a invadir, como acá dice, a manera de resumen, el hígado, y luego va a invadir lo que son los eritrocitos y va a causar la destrucción. Yo sé que si hay menos eritrocitos, se transporta menos hemoglobina y eso es lo que produce anemia, ¿no? Entonces, el cuadro de malaria se caracteriza por anemia, y el VIVAX, el ovale y el malariae en raras ocasiones provocan ruptura del vaso y un síndrome nefrótico. O sea, ustedes ya saben, ¿no? Toda la clínica del síndrome nefrótico. Daño, daño renal, hay hipoalbuminemia, entre otras características. Ahora, ¿cuál es el más patógeno de acá? El falciparum, ¿no? Produce enfermedad más grave, ¿por qué? Porque puede invadir todos los eritrocitos de todas las edades. Nosotros vemos que hay eritrocitos más jóvenes, como los reticulocitos, los eritrocitos más maduros, entonces el falciparum causa un mayor daño, una mayor destrucción de los eritrocitos y por lo tanto una anemia más grave, ¿no? Puede causar edema pulmonar, insuficiencia renal y hasta muerte. Por otro lado, la leishmania, que también tiene alta prevalencia en la selva peruana,
El agente etiológico es la leishmania y el vector es el flebótomo o genes, ¿ya? Estas son enfermedades vectoriales, infecciones vectoriales, perdón. Tiene tres formas de manifestarse, tres tipos de cuadros que va a depender del tipo de leishmania que invada, ¿no? Leishmania cutánea, mucocutánea y visceral. Aquí en el Perú generalmente se ha visto cutánea, yo pude ver uno en el hospital al que iba, y sí son lesiones bastante evidentes, ¿no? Que empiezan como que con una manchita y se van ulcerando hasta provocar ese tipo de lesiones, ¿no? La más letal es la visceral, pero bueno, la visceral hasta el momento no se ha presentado en Perú, se presenta en Brasil, el país más cercano en el que se ha encontrado leishmania visceral. Ahora, la cutánea está provocada por la leishmania peruviana, la major, la mexicana y la brasileña. La lesión es una úlcera de borde indurado, una úlcera limpia, ¿ok? Al menos que esté sobreinfectada, ¿no? Pero normalmente es una úlcera bastante definida, limpia, tiene un fondo limpio. En la mucocutánea, aquí ya no solamente va a afectar lo que es piel, sino también mucosa de la laringe, del septo nasal, el ano, la vulva, y miren, es una lesión bastante desfigurante. Y en la visceral, bueno, aquí ya va a provocar esta invasión de los órganos viscerales, ¿no? Como el hígado, el vaso, ganglios linfáticos. Puede comprometer lo que son las tres vías hematológicas, que son las plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos. No es una enfermedad más sistémica, más generalizada. En cambio, la cutánea y mucocutánea son cuadros bastante localizados. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Un ratito voy a parar la grabación.